Rotas las negociaciones, agotada la tregua entre Estados Unidos e Irán en la noche de este miércoles, todos los medios y el mercado bursátil presagiaban un bombardeo masivo de USA e Israel y todo quedó congelado a último momento por una decisión unilateral de Donald Trump. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué el presidente norteamericano frenó lo que había llamado un bombardeo masivo sobre la estructura civil, puentes, estructura energética de Irán, lo que llamaba mandar a Irán a la edad de piedra? Porque no lo puede hacer, sí lo puede hacer. Estados Unidos está en condiciones de realmente destruir a cualquier adversario de las características del adversario que tiene en este momento, de Irán. Tiene una estructura militar asimétrica. Su ventaja en el campo de batalla es grandísima. Y obviamente tiene la dificultad del estrecho de Hormuz y tiene la dificultad de que no puede invadir por tierra a su enemigo a riesgo de convertir ese inmenso territorio en un Vietnam de piedra donde cientos o quizá miles de norteamericanos pierdan la vida. Pero además, la advertencia de Xi Jinping y del líder de Pakistán, muy vinculado a China, pero con una buena relación con los Estados Unidos, fue definitoria. La crisis económica que sobrevendría a un ataque masivo de Estados Unidos que lleve a Irán, como dice el presidente norteamericano, a la edad de piedra, lo que hace es producir una crisis económica que iba a ser terrible para toda la humanidad. Vendría inflación, vendrían precios absurdos del combustible, paralización de actividades, entre ellos la actividad aérea, porque quedaban, como dijo el representante en la Unión Europea del tema aéreo, en pocas semanas más no iba a poder volar ningún avión porque el precio del combustible aéreo iba a estar por las nubes y además iba a faltar. Entonces, al borde del precipicio, el presidente norteamericano ha frenado y le ha dado la oportunidad a los iraníes de recapacitar. Mientras tanto, mantiene toda la estructura militar en la zona y mantiene el bloqueo que ha dictado sobre la posibilidad de que entren o salgan barcos iraníes de los puertos de ese país. Ya ha capturado 2 barcos muy importantes, un portacontenedores y hoy un barco de gran magnitud, un inmenso tanquero de petróleo. Está pues Estados Unidos agazapado para atacar, pero todo el universo de la política internacional le está diciendo: busquemos una solución. Donald Trump ha contestado por sus intermediarios, fundamentalmente por el secretario de Estado y presidente del Consejo de Seguridad Nacional, Marco Rubio. Hagan recapacitar a los otros, que están divididos, que están unos por un lado y otros por el otro. ¿Es verdad esto? Mientras el sector político, es decir, el canciller, ministro de Relaciones Exteriores de Irán y el presidente de la asamblea de ese país buscan una solución, Vahidi, el líder de la Guardia Revolucionaria iraní, lo que quiere es más guerra, más conflicto, más violencia, porque además siente que en esta negociación está perdiendo una estructura que es vital para su propio pensamiento y su propia estructura, Hezbollah, la estructura terrorista que está en el Líbano y que en el acuerdo entre Israel, Líbano, Estado de Líbano y los Estados Unidos tendría que ser desarmada. Entonces, ocurrieron acontecimientos que vale la pena brevemente relatar. En el último fin de semana, el ministro de Relaciones Exteriores había dicho públicamente que quedaba abierto el estrecho de Hormuz. Pese a eso, un barco de la India, con autorización del ministro de Relaciones Exteriores, fue detenido
a los tiros por 2 lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria iraní, que además en la conversación con el capitán, que decía que tenía autorización por un acuerdo bilateral entre la India e Irán a transitar por Hormuz, le contestaron: nosotros no le hacemos casos al idiota de nuestro ministro. Esta es la profundidad de la crisis en la que estamos metidos. Una crisis donde tiene un presidente norteamericano jugado a ganar una guerra y una estructura de conducción de Irán absolutamente dividida entre 2 sectores que cada vez están más enfrentados. En las últimas horas, inclusive, se supo que había movimientos en el Parlamento por partidarios de la Guardia Revolucionaria iraní para derrocar al presidente del Parlamento. Pakistán sigue insistiendo en que haya una solución a este conflicto. Y atrás de Pakistán está la República Popular China, muy preocupada, no solamente por lo que venimos relatando, sino porque ellos mismos, los chinos, empiezan a ver frenado su ímpetu económico por la falta de petróleo, por la falta de crudo. China es un país en plena expansión, absorbe materias primas de todo tipo. Esta crisis atrasa su competencia con el mundo. Último minuto en NTN 24. Y mucha atención, una nueva tensión internacional se instala en el tablero político global tras un mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado en su red social Truth Social. Asegura que su gobierno habría considerado un ataque contra Irán, pero decidió posponerlo. Según el texto, la decisión se toma en medio de lo que describe como un gobierno iraní seriamente fracturado y tras una supuesta solicitud de líderes de Pakistán, incluyendo al jefe militar Asim Munir y al primer ministro Shehbaz Sharif. Trump afirma que en lugar de avanzar con una ofensiva, ordenó mantener un bloqueo y extender un cese al fuego hasta que Irán presente una propuesta unificada y concluya las negociaciones. Sobre este mensaje que ha puesto el presidente de los Estados Unidos, este anuncio nuevo, vamos inmediatamente, Hugo, a establecer contacto con Roberto Macedonio en la capital estadounidense, que tiene la información a esta hora, la capital de los Estados Unidos. Muy buenas tardes. Es un mensaje que ha emitido hace tan solo minutos el presidente de Estados Unidos. Prorroga, como confirma a través de esa publicación en Truth Social, el alto el fuego alcanzado con el régimen ayatolá, y lo hace además de manera indefinida. De momento la Casa Blanca no ha precisado hasta qué día se mantendrá el alto el fuego con la dictadura teocrática, pero ya ha entrado en vigor según el propio presidente de los Estados Unidos. Hay que recordar que el plazo vencía esta medianoche. En un primer momento era cuando se acababa ese alto el fuego establecido por Washington con el objetivo de llegar a un acuerdo con los ayatolá. Después el presidente Trump lo alargó en primera instancia unas horas más, de modo que su vencimiento iba a ser mañana miércoles en la tarde, hora del este de Estados Unidos. Pero ahora da un plazo mayor a los ayatolá sin precisar cuándo finalizaría. Lo que se sabe por el momento es, por tanto, que el presidente Trump mantiene ese alto el fuego, repito, de forma indefinida. En este contexto es como se reanudarán las conversaciones en Islamabad entre ambas partes para llegar a un acuerdo, y con el objetivo de llegar a ese acuerdo es que el presidente mantiene el alto el fuego tras recibir una solicitud de Pakistán, el país mediador. Con anterioridad, recuerden, desde el régimen de Irán habían asegurado que no enviarían ninguna delegación a Islamabad para sentarse a la mesa en Estados Unidos. El presidente del Parlamento del régimen ayatolá aseguró que no se puede llevar a cabo una
negociación bajo la presión militar que Estados Unidos está ejerciendo en el estrecho de Hormuz y la presión contra el propio régimen. Decía el presidente del Parlamento de Irán que eso no era una negociación, eran amenazas directas y por eso se negaban desde Teherán a enviar una delegación a Pakistán. Por su parte, la delegación de Estados Unidos había retrasado el viaje, encabezada, recuerden, por el vicepresidente J.D. Vance, quien ya tendría que haber salido hacia Pakistán, pero en estos momentos se encuentra en la Casa Blanca. Eso hizo llamar la atención de los periodistas de la Casa Blanca, que observaban que el vicepresidente J.D. Vance permanecía en la residencia del presidente de los Estados Unidos de América, lo que daba a entender que las negociaciones no se iban a llevar a cabo. Ahora sabemos que habrá diálogo, será en los próximos días, porque el alto el fuego se mantiene y, repito, de forma indefinida. Hugo, Ruth, la información de último minuto que tenemos desde Washington. Gracias, Roberto, te recibo yo. Gracias por esa ampliación de esta noticia de último minuto con la cual iniciamos la tarde aquí en NTN 24. Por eso vamos a darle la bienvenida inmediatamente al primer invitado del programa desde Buenos Aires, Argentina. Nos atiende hasta ahora Alejandro Corbacho. Él es el director del Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad del SEMA. También es integrante de NPS Global, expertos en armas nucleares. Bienvenido a NTN 24, señor Corbacho. Hola, muy buenas tardes, un gusto escucharlos. Gracias. Quiero arrancar preguntándole acerca de todas estas situaciones que tienen a Irán allí como protagonista de la noticia. Se habla, según estimaciones de la OIEA, que Irán podría tener 3.8 toneladas de uranio enriquecido. ¿Podría, así de fácil, ceder ese material y no seguir por esa senda, por ese camino? Bueno, no creo que sea muy sencillo que Irán abandone el material o mismo abandonar la idea de desarrollar en algún momento primero energía nuclear y luego puede ser transformar en armamento, ¿no? Parte del conflicto que estamos viviendo en este momento, que están sufriendo ellos también, es producto de esa ambición nuclear por parte de Irán, ¿no? Ambición o, bueno, por lo menos expresión de deseos al elevar el enriquecimiento. Sin embargo, las negociaciones están emplazadas luego de más digamos, de 52 días o 53 días de guerra continua. Las condiciones de Irán son bastante malas, aparentemente, digo, por la información que llega. No es una sociedad abierta o libre, por lo tanto no sabemos mucho, pero las agencias de inteligencia sostienen que ha sido muy golpeado. Los Estados Unidos también ha sufrido, también porque no logra quebrarlos. Irán se ha preparado para la guerra a largo tiempo y logró tener un sistema de comando fragmentado. Esto es lo que estamos viendo en las negociaciones, ¿no? Que esta fragmentación dentro del liderazgo pues genera estos tiras y aflojes, ¿no? Lleva y trae, opiniones de un sector y no de otro, no están tan unificados. Por lo tanto, el conflicto sigue. Por lo tanto, el presidente Trump está alargando el plazo, porque si no, las soluciones a partir de mañana se desataría el infierno nuevamente, digamos. Tanto la información que tanto los iraníes como, bueno, los Estados Unidos estuvieron reabasteciéndose de armamento. Bueno, para evitar eso, entonces para evitar que eso ocurra, alarga el plazo de las negociaciones para tratar de llegar a algún tipo de clarificación o acuerdo. Ya. También es importante que ambas partes justamente tienen sobre voluntad eso. de negociar. Sobre eso, voluntad de negociar, que usted ha dicho en su intervención ahora que ha empezado esta entrevista. Pero hablemos sobre el anuncio público que ha hecho hace pocos minutos el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre este posible ataque postergado. ¿Hasta qué punto se interpreta esto como una presión diplomática, como una fuerza militar estratégica? ¿Cómo lo lee usted? Donde también ha habido, según dice el mensaje publicado en redes sociales del presidente Trump, ha habido la intervención de Pakistán. Bueno, esto es un dato muy importante. En parte lo que yo estaba diciendo es que el presidente, en el caso, es extender el plazo para no llegar a lo que sería la continuidad de lo que está ocurriendo, que es, bueno, vencido el plazo y no se acuerda nada, continuamos el conflicto. Ante un pedido muy fuerte de Pakistán, y de hecho detrás de Pakistán seguramente está China,
el presidente Donald Trump expresa esta postura que concede tiempo. Concede tiempo, ya le digo, con el fin de ver si se pueden aclarar las cosas, porque en realidad la información más clara que tenemos es lo que informa el presidente Trump. Respecto de Irán tenemos algunas afirmaciones parciales que ustedes han estado mostrando en las noticias, que bueno, y no estarían conformes con lo que se había acordado el viernes pasado. Sí, señor Corbacho, quisiera preguntarle dónde está el tanque de oxígeno de Irán, porque a pesar de la arremetida que ha sufrido por parte de Estados Unidos e Israel, pues sigue atacando, sigue con, ya claro, menos ataques, pero lo sigue haciendo a Emiratos Árabes Unidos, a diferentes países de la región. ¿Dónde está ese tanque de oxígeno y si todavía le quedan reservas de misiles, de drones a Irán para seguir efectuando esos ataques como los ha venido continuando? Bueno, lo que usted mencionó me hizo quedar pensar con la idea del tanque de oxígeno. Bueno, la continuación del conflicto que Irán se viene preparando hace muchos años para la guerra, este tipo de guerra, recibir ataques, ser bombardeado. De hecho, el año pasado sus instalaciones nucleares que estaban bajo tierra de desarrollo nuclear, ¿no? Que estaban bajo tierra, fueron muy bombardeadas. Entonces la solución es dispersar los medios de defensa. Tanto Estados Unidos como Israel han estado bombardeando sitios o almacenes o en cavernas en las montañas, digamos, donde está escondido eso. Entonces, han acumulado también material. Entonces, eso es lo que están usando. E Irán también ha mejorado su capacidad su puntería, digamos, ¿no? Su capacidad de dar en el blanco a lugares sensibles, entonces utiliza menos cantidad de misiles. Los informes que se tienen son informes de inteligencia, pero pueden ser también muy imprecisos, ¿no? No logran establecer con exactitud cuánto es lo que queda. La idea es no tiene lo mismo, o sea, no se pudo reabastecer con la misma cantidad inicial, ha habido un desgaste, pero todavía le queda. Ahora, señor Corbacho, volviendo al anuncio que ha hecho el presidente Donald Trump con respecto a posponer estos ataques, sí. Y lo ha dicho, ¿no? Un gobierno iraní seriamente fracturado. Preguntarle, efectivamente, aquí citábamos hace un momento, hubo gestiones de Pakistán, que ahora está como un país relevante en estas conversaciones. ¿Cuáles son los intereses regionales que podrían estar teniendo o defendiendo Islamabad en esta escalada entre Estados Unidos e Irán? Islamabad, en principio, acepta, digamos, si en lugar del presidente de Pakistán estaría muy contento de poder ser el mediador de este conflicto, y si tiene éxito, mucho mejor todavía. O sea, reposiciona a Pakistán en la diplomacia, ¿no? Internacional, le da un lugar importante. El otro elemento es buscar la estabilidad regional. Y el otro elemento sería el respaldo de China o la presión indirecta de China sobre Pakistán, y Pakistán para que tiene también diálogo con los Estados Unidos, porque acá Pakistán tiene este doble rol, tiene una excelente relación con China y una excelente relación con los Estados Unidos. Y la idea es aliviar y no fue atacado por Irán. Además, Pakistán es una potencia nuclear. Entonces, justamente buscar desatar el nudo que es el estrecho de Hormuz, principalmente eso, y de ahí buscar un camino sería un cese de fuego general, pero en principio abrir el estrecho de Hormuz, que fluya el comercio y que se llegue a algún entendimiento de las partes de que, para que también no haya el caso de Irán, la población de Irán no siga sufriendo bombardeos, y la población de Israel a ver si se puede disminuir también en los ataques. Sí, señor Corbacho, Trump ha dicho que tiene el ejército más poderoso del mundo. Le ha recordado a todas las audiencias cómo fue la extracción que hizo con Maduro el 3 de enero, de la forma rápida, táctica, sencilla, sigilosa, en la que lograron hacerlo. Ha dicho siempre que si Irán no cede, va a desatar el infierno. Lo ha repetido en múltiples ocasiones. Pero esta opción en este momento de alargar ese cese el fuego podría interpretarse como una debilidad de Estados Unidos. Aquí se está generando tiempo, ¿para qué? Bueno, el tema no puede ser visto como una debilidad. En realidad lo que está ocurriendo es que Estados Unidos
es muy difícil aplicarle a Irán lo que le aplicó a Venezuela. Son dos contextos diferentes en términos del empleo de armas y en términos de las capacidades que tiene el enemigo. Por lo tanto, es mucho más complejo. Desatar el infierno, uno podría pensar en un arma especial o simplemente hay un tipo de operación que podrían hacer, pero hasta ahora no lo pudieron hacer. Entonces, es muy difícil pensar que hay escalar algo mucho más, sino que veremos más de lo mismo con más intensidad a lo mejor, o con blancos, como se está hablando en plantas de energía, puentes y algún otro tipo de apoyo. Entonces lo que está buscando en realidad es buscar esa famosa base de negociación, o sea, en qué puntos podemos coincidir. Y eso hace falta para desarrollar, para que esta diplomacia avance y tome su dinámica, tome su impulso, ¿no? ¿Hola? Alejandro. Perdón. Sí, lo escuchamos. Y ahora, con respecto a eso... Sí. No, le quería decir, que entonces que para que funcione no se puede hacer bajo fuego, sino que se calman, viene por un periodo de esta paz. Entonces puede ser analizado un nuevo intento de encontrar un arreglo de paz y que no parezca como Trump el castigador. Este es el punto. Está agotando todas las instancias y está dispuesto a ceder en que puedan pensar que es débil Trump, cosa que no creo que, no es que está en su cabeza, pero sí está dispuesto a mostrarse como conciliador. Justo, está dispuesto a mostrarse como conciliador, sí, claro, pero Alejandro, hay quienes dicen quizás esto es una señal de contención o también puede ser una preparación para una escalada militar. ¿Podría interpretarse esto como una pausa táctica, más que como una desescalada? Bueno, es las dos cosas. Es una pausa táctica, porque mientras tanto las partes, hay informaciones de inteligencia que también Irán está mejorando, está buscando mejorar sus defensas, y me imagino que los buques de la Armada de los Estados Unidos se están reabasteciendo, se están reequipando, se están moviendo tropas y todo eso. O sea, eso está ocurriendo, pero al mismo tiempo esto permite tiempo, ¿no? Esto permite que se puedan seguir dialogando y buscar a ver si es que hay una voz unificada, que en el caso de Irán, que sea una voz que exprese algo que se vaya a cumplir, no que arreglen algo y que después alguien no lo haga. Y por supuesto que en caso de no llegarse a un acuerdo, van a escalar los ataques y posiblemente aumenten en su potencia o en su magnitud, ya le digo, en la selección de blancos o en el volumen, ¿no? Vamos a ver qué pasa después de esta prórroga, qué situación se presenta en esta difícil situación geopolítica allí entre Estados Unidos e Irán. Alejandro Corbacho, director del Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad del SEMA, gracias por haber estado con nosotros aquí en la tarde. A ustedes, muy buenas tardes. Un abrazo.